Amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de emprendimientos, de innovación, de provincias que están haciendo cosas interesantes de la mano de emprendedores e innovadores. Un invitado particular, ex ministro de Vivienda, ex ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, a quien le damos la bienvenida al Cuarto Rojo. Darío, gracias por acompañarnos. Gracias Andrés, gracias Andrés Eduardo. Sí, bueno, mira, te cuento cómo nace todo esto que estamos haciendo de la creación de un ecosistema productivo apalancado en zonas francas en las provincias de Manabí, Los Ríos y Santo Domingo. Comienza hace un par de años cuando salí de la función pública a ser desarrollador inmobiliario, que es lo que yo hago, y básicamente me di cuenta que absorciones en temas inmobiliarios, inversiones en temas inmobiliarios, no estábamos en los niveles pico como en el año 2012 y toda la historia que ha sucedido. Recién ahora se ha tenido un repunte por las políticas públicas que acertadamente se tomaron desde el inicio en el año 2021 con estos créditos miti-miti que antes eran los 5525, rellenos de fideicomiso, entre otras cosas. Entonces nos fuimos un poco hacia atrás. ¿Por qué la gente no tiene acceso a vivienda? Entonces, bueno, sistema financiero, el acceso al crédito, pero sobre todo empleo, Andrés. Y ahí dijimos, bueno, ¿y por qué no hay empleo? Entonces comienzas tú hacia atrás, ¿no? No, lo que pasa es que no agregamos valor y no somos productivos. ¿Y por qué no agregas valor? Entonces, no, lo que pasa es que, mira, exportamos productos primarios y no agregamos valor, y tú exportamos pepas de cacao, pero no hacemos chocolate. Y así te vas hacia atrás. Entonces, una cosa es verlo cuando tú eres solamente desarrollador inmobiliario y otra cosa es cuando ya pasaste por la función pública y tuviste acceso a mucha información directamente en los ministerios que yo estuve, pero además a través de los otros excelentes ministros que tuvimos en esa época, como podría mencionar a Julio José Prado. De hecho, una anécdota, cuando yo ingresé como ministro de Transporte y Obras Públicas, la primera persona que visité a los 8 días como ministro fue al ministro Prado y le hice una pregunta vital. Le dije, Julio José, ¿qué necesitas que te transporte? Ojo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo a ti en el tema de productividad? ¿Cuáles son esos clusters y esos ecosistemas productivos que necesitan transporte o facilidad en transporte? ¿Qué necesitas? ¿No? Y volía a eso, ¿no? Entonces, ahí nace una iniciativa nuestra que la plasmamos en una corporación de fomento productivo, apolítica, sin fines de lucro, no gremial, no estamos asociados a gremios, aunque sí tenemos coordinación con ciertos gremios y cooperación, que se llama MDI, Manabí Development and Investment Corporation. Espérame un segundo, Darío, porque nos estás contando los pasos que diste hacia atrás, pero, sí, claro. pero has dado pasos hacia atrás pensando en una visión concreta hacia adelante. Es correcto. Vámonos al final entonces, ¿no? Y el final es valor agregado para generar productos exportables a través del Internet del puerto de Manta, y eso a través del uso de herramientas que ahora existen, como por ejemplo el régimen de zonas francas. ¿Okay? Entonces, como objetivo... Hacia allá vas. Hacia allá vamos. Sí, hacia allá vamos. ¿no? Y además de eso es poder generar empleo de calidad con salarios que normalmente son mucho más altos que los promedios en la región. Estoy hablando yo de salarios de trabajadores dentro de zonas francas, en las más de 760 zonas francas en Latinoamérica y el Caribe, donde en cada uno de esos países los salarios de las personas que trabajan dentro de zonas francas son por lo menos un tercio, quizás hasta un 50% mayor que los salarios normales. ¿Qué tan real, Darío Herrera, es que se pueda dar una zona franca? Mira que aquí en Guayaquil se habló mucho del tema y se quedó diluido. ¿Cuán práctico y real puede ser esto? Es muy real, pero ya el tema de zona franca como una pieza del rompecabezas aislada, es decir, una isla, no va a funcionar. Eso fue quizás hace 30 años atrás. Sí, señor. Sino que la zona franca es una pieza más de un rompecabezas en la creación de algo que yo le llamo el ecosistema productivo, apalancado en una herramienta como la zona franca, pero no necesariamente solamente la zona franca. De por sí no va a funcionar sola. El encadenamiento tiene que incluir corredores logísticos, otras plataformas de logística que pueden ser parques industriales donde haya cierto procesamiento de mercaderías, entre otras, ¿no? Y sobre todo mitigar dos desafíos o dos riesgos que son las constantes en Latinoamérica. El primero, el tema regulatorio.
En las zonas francas en Latinoamérica y el Caribe pelean siempre por ser libres. Y los gobiernos, obviamente, porque no te da esa libertad. Es la burocracia normal, especialmente la burocracia que trata de entorpecer cosas, no la que facilita. Entonces, aquí siempre hay un tema normativo. Yo quiero ser libre y el Estado te quiere apretar un poco, ¿no? Eso nunca va a cambiar. Siempre vamos a tener ese problema. Lo que pasa es que hay que saberlo mitigar, hay que saber orientar y alinear los propósitos con el gobierno nacional también. Y el segundo desafío a nivel de zonas francas y de ecosistemas productivos no es la plata, no es el dinero, no es el capital, es el desarrollo del talento humano, la capacitación. Porque tenemos que estar listos para recibir en su momento a esas nuevas industrias que van a venir a nuestro país y que van a cambiar y agregar valor, como ya sucedió en Costa Rica y en República Dominicana. ¿Ustedes se acuerdan cuando Costa Rica y República Dominicana hace 20, 30 años atrás todavía tenían zonas francas que se dedicaban a la maquila, es decir, a hacer ropa, maquilaba para enviar ropa a Estados Unidos, su mercado natural y comercial? Hoy Costa Rica, un 25% de las exportaciones desde zonas francas, que son más de 10.000 millones al año, son dispositivos médicos. Son marcapasos, piezas médicas de alto valor y tecnología. Y lo mismo está pasando en República Dominicana, dispositivos médicos. ¿Ok? Entonces aquí lo que hay que preguntarnos es hacia dónde o dónde se tiene que posicionar el Ecuador. Y antes de responder esa pregunta, ¿quién es el responsable de que esto suceda como nos estás contando? ¿Es el Estado? ¿Es la empresa privada? Para mí es la empresa privada. MDI en Manaví. ¿Cómo? Para mí es la empresa privada, Andrés. ¿Sí? El Estado para mí siempre tiene que tener ese rol de facilitar, de ponerse a la altura y a la velocidad que demanda el mercado y la modernidad actual. ¿Ok? Alinear los propósitos de manera de que, por ejemplo, si el Banco Mundial dice que el país tiene un potencial en agroindustria, en turismo y en minería, ¿qué vamos a hacer nosotros para aprovechar esa vocación natural de nuestro país? ¿Ok? Yo me he ido a Panamá, por ejemplo, donde hay zonas francas logísticas y de servicios financieros. ¿Ok? Pero no produce nada Panamá ahí atrás, no tiene producción. Nosotros, además de estar en una posición geográfica privilegiada, sí producimos y tenemos la producción, pero al lado. Me refiero a la provincia de Manaví, con un puerto como el de Manta, puerto de aguas profundas y a escasas 20 millas de la ruta internacional de buques. Entonces, es ilógico no poder aprovechar todas esas bondades. ¿Qué necesitamos? Primero, tenemos que creérnosla. Eso es un tema de actitud. Nosotros tenemos que decir, sí podemos convertirnos en eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, alinear un poco al gobierno nacional, las autoridades, ¿no es cierto?, en ese propósito, ¿no? ¿Qué clusters están funcionando por naturaleza? ¿Cómo me puedo yo adherir con estas herramientas para que brindemos un servicio y de manera que podamos agregar valor en los productos, especialmente en el tema de agroindustria, ¿ya? Y después trabajar con las instituciones. Y ahí es donde MDI y la armada del ecosistema productivo funciona. Mira, nosotros para crear el ecosistema fijamos un plan de 5 años plazo. Estamos en el año número 2. ¿Ok? Y este plan se basa en cuatro ejes. El primero, que fue casi el primer año, salimos a identificar para qué somos buenos. Esto significó más de 200 entrevistas a empresarios, análisis de data que es pública, pero manipulada y presentada de otra manera. ¿Okay? Para tener información, sobre todo en el hinterland del puerto de Manta. Los datos son claves. Esto no es cuestión de jugar a yo creo, o yo pienso, o yo espero, o yo quiero. Unos programas en los viernes contigo hablando de los datos y la gente no lo entiende todavía. Claro, no. Entonces, una vez que defines para qué eres bueno, ¿no? ¿Qué es lo lógico, ¿no es cierto? Con data, ¿ok? En ese momento tú ya tienes un norte y puedes decir, bueno, por aquí apuntan los cañones, ¿no es cierto? Entonces, Manaví, por ejemplo, si me dices mañana una zona franca para hacer semiconductores como Intel en Costa Rica, eso fue algo especialísimo que sucedió allá hace 30 años atrás. Nosotros no avisoramos esto acá. Pero si tú me dices mañana podemos tener ahí todo un clúster para procesar cacao y hacer semi-elaborados de cacao. Sí tiene lógica. O sea, ¿okay? Puedes copiar lo bueno aplicándolo a la realidad que tienes. Es correcto, pero potenciando lo que tenemos cerca. Potenciando, exacto. Lo que ellos hacen, sino copiando el modelo, pero en nuestra realidad. Te doy un caso simple. Tenemos un cliente en Manaví que ha estado exportando exitosamente pitahaya.
Y la última conversación que tuvimos, dice, ¿sabes qué? En Estados Unidos ya me piden pitahaya en polvo. Pitahaya en polvo. Entonces necesito, sí, porque cuando exportas la fruta está bonita, pero exportas agua y, sí, claro. y aire, ¿no? Claro. Entonces dice, no, tenemos que enviar en polvo, ya es valor agregado. ¿Dónde importo la maquinaria? ¿Cómo opero? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tipo de maquinaria necesito? Claro, dentro de zona franca. Entonces rápidamente dice, si importo maquinaria y tengo que pagar impuestos sobre esa maquinaria que está por quizás en alrededor del 23%, al 25%, ya tengo ese ahorro inmediato. ¿Qué otro incentivo dentro de zona franca? Pues bueno, tengo 0% impuesto a la renta los primeros 5 años y de ahí 15% hasta el año 30. No pago IVA, no pago ICE, no pago impuesto a la salida de divisas, ¿ok? Y todos los insumos están exonerados de impuestos. ¿Qué limitantes tengo? El 80% de lo que yo produzca y tengo que exportarlo. ¿Ok? Y el 20% lo puedo exportar hacia el Ecuador, como te permite la ley, la norma. ¿Ok? Entonces, claro, pues ya tengo los clientes. Entonces, pero generas puestos de trabajo en Ecuador con ecuatorianos. Por supuesto, pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y tú mitigas un poco el riesgo porque además de tener todos esos incentivos, tú dices, bueno, ya tus números son diferentes. Pero mira, nosotros fuimos un paso más allá. ¿Qué hicimos en la creación del ecosistema productivo? Con el municipio de Montecristi, en base al COTAD, el COTAD permite que los municipios puedan generar sus propios incentivos tributarios a nivel local. Y el municipio de Montecristi hizo algo inédito, no hay en el país. Generó la primera ordenanza de incentivos tributarios con exoneración desde un 25 hasta un 50% y hasta 10 años plazo de 9 tributos municipales. Transferencias, patentes, alcabalas, una serie de cosas, ¿no es cierto? decir, la visión de los municipios, de los GATS, está identificándose con lo que ustedes están proponiendo. Es correcto, pero esto comenzó en el 2020, me acuerdo, antes de ser ministro incluso, que estábamos tratando de atraer inversiones para el proyecto inmobiliario que yo manejaba en ese tiempo. Retomamos luego de salir del ministerio y una administración joven del alcalde Jonathan Toro y todo su consejo adoptó y dijo, sí, esto es lo que debemos hacer para traer inversiones acá, porque es simple, o sea, quiero cobrar yo el 100% de algo que no tengo, porque no hay industria y no se incentiva, o cobro yo el 50% de una gran industria que se va a poner aquí, ¿ok? Y le hago el atractivo para que venga. Pues esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Y cómo nos hablaste de 4 elementos? Entonces, el primero era identificar para qué somos buenos, y eso hicimos ya en el primer año y medio. El segundo eje de acción es la creación del ecosistema per se, que eso tiene que ver mucho con el talento humano. Entonces, el año pasado, MDI, junto con la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, graduó a los primeros 30 graduados en una certificación especial sobre regímenes especiales y zonas francas. ¿Qué logras con esto? Que ya tenemos 30 personas que hablan el idioma. ¿Sí? Ya estamos alineados. Y esto tiene que multiplicarse. La Cámara de Industrias de Santo Domingo nos ha pedido que hagamos el mismo ejercicio, pero en Santo Domingo con otra modalidad tipo bootcamp, tipo prácticas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la presidenta de la Cámara fue alumna nuestra y graduada. Entonces ella dijo, no, esto hay que traerlo, pero tenemos que identificar para qué somos buenos, ¿no? Entonces ese es el segundo, ¿no? El talento humano. El tercer eje de desarrollo, el tercer eje para crear el ecosistema, el seguimiento a la infraestructura. Estamos hablando de operación eficiente de la infraestructura, o que exista la infraestructura vital para que un ecosistema funcione. Y aquí, por ejemplo, en el nuestro, es que se concesione la Manta Quevedo. Entonces tenemos que, por eso tú nos ves a nosotros motivando a las autoridades locales actuales, diciéndole, oiga, ¿cuándo sale el proceso de concesión de la Manta Quevedo? ¿Cómo va con eso? ¿No es cierto? La Manta, la cadena, la concesión del aeropuerto de Manta, que se queja de que no pueden comprar el papel higiénico, ¿no es cierto? Oiga, concesión el aeropuerto, saque ese proceso, ¿no? La renegociación del contrato del puerto de Manta que nosotros iniciamos y que aplaudo al gobierno actual, que pudo concretar al año siguiente de nosotros haber salido. Ya tenemos 38 años más de concesión bajo reglas buenas, y ahora está recibiendo mayor regalía el Estado ecuatoriano. Entonces, todas estas infraestructuras tienen que funcionar al unísono, de manera eficiente, para apuntalar este ecosistema. Darío, ¿todos comparten tu visión? Eso. ¿O cada uno ha decidido embarcarse porque tiene sus intereses particularísimos? ¿Has logrado transferir esa visión
a otros GATS o a otras instituciones privadas para que se sumen al proyecto. Tú has tocado el cuarto eje, el cuarto y último eje. Nosotros le llamamos comunicación efectiva. Okay. Y comunicación efectiva no significa salir en Instagram, ¿no? Comunicación efectiva podría ser parte de este ejercicio que estamos haciendo ahora. Pero más allá de eso, la comunicación efectiva la estamos logrando a través de una forma un poco sui generis. Nuestro objetivo es ser como ese faro que está alumbrando el norte, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos arrastrar a todo el mundo. Inclusive no necesitamos convencerlos. Es decir, yo no pido citas para ir y contar algo y decirte, oye, que tienes que estar a favor de esto porque si no, mañana yo estoy en contra tuyo o no voy a... No, todo lo contrario. Y vamos a respetar con todas las instituciones. Por eso no somos ni siquiera gremiales, no estamos ni defendemos intereses de ningún gremio. ¿Ok? De manera de que ponemos la luz ahí y poco a poco personas y gremios que no han estado convencidos de esto ya están comenzando a hablar. De hecho, bueno, estamos aquí conversando, bueno, para ver cómo hacemos un benchmark. No, pero te doy uno. Mira, había un complejo que se llamaba el Centro Agroindustrial, Centro de Innovación Agroindustrial, algo así, el CIAL se llama, que queda en Puerto Viejo. Es un proyecto de 200 hectáreas que lleva desde el año 2017 tratando de generarse sobre unos terrenos de la prefectura, bueno, como parque logístico, ¿ok? Industrial. Le cambiaron el nombre, ahora se llama Hub Puerto Viejo. Okay. Hub. Y he oído con mucho acierto por ahí y felicidad de que ya la Cámara de Industria de Puerto Viejo dice es que vamos a hacer dentro del Hub Puerto Viejo una zona franca. En Chone acabo de oír de la Expo CU, es que tenemos que hacer una zona franca en Chone para el tema ganadero. Y en Santo Domingo ya nos pidieron a nosotros asesoría para crear una zona franca logística en Santo Domingo. Entonces ya comienza a calar, ya comienza a hablar la gente el mismo idioma. Y ese es el propósito, ¿no? Y esto, a ver, de un momento a otro no va a suceder, Andrés, es poco a poco. Oye, pero en la misma línea, ¿han podido crear identidad compartida? ¿Han podido meter esa idea? Quizás uno de los problemas más graves y que nos separa a nosotros de los éxitos en temas de logística y crecimiento como ha tenido, por ejemplo, Colombia con las 114 zonas francas y Panamá, es que aquí nosotros estamos absolutamente desconectados. Los planes de la prefectura son unos y no están alineados con los planes del municipio cercano. Los gremios andan tirando otro faro por otro lado y no se sientan a conversar. Tenemos un exceso de, le llamo yo, caciquismo. Todos queremos ser caciques. Un amigo le dice culopropismo. Buena Decía un amigo mío, decía, mucho cacique, mucho jefe, poco indio, ¿no? Necesitamos sentarnos a conversar. Pero a ver, yo a veces digo que no nos una la ideología política, claro, no importa, pero más que sea, unámonos en el propósito. La identidad. Claro. Unámonos en el propósito. Y el propósito es creación de un ecosistema productivo apalancado en zonas francas para poder, utilizando estas herramientas, tomar productos primarios, agregarle valor, generar bastante empleo, exportar, traer divisas y mejorar la vida de los ecuatorianos. La pregunta ahí es quién se queda con el billete. Claro. Sí. Claro. Yo creo que la sociedad entera, no hay mejor negocio que invertir en la sociedad en la que vivimos, Andrés. Y todos ganamos en este aspecto, todos. Por eso te preguntamos de la identidad propia, porque hay que tener identidad propia y hay que encontrar quién va a manejar eso, claro, porque si no van a decir, unos se van a ver perjudicados. Es la sociedad entera la que debe. Es que, a ver, quizás una fundación. No es que una persona o una organización la que maneja el ecosistema. No, el ecosistema son todas estas piezas funcionando alineados con un solo propósito. La zona franca y eventualmente una instalación de zona franca, es decir, un pedazo de tierra ya funcionando como parque empresarial con el régimen, es simplemente una pieza más rompecabezas. Porque ecosistema es una abstracción. Un ecosistema. Claro. ¿Dónde está el ecosistema? Lo puedes ir y ver
en la zona franca, que es una zona geográfica delimitada. Pero parte de ese ecosistema es esa producción nueva que está sacando allá banano, y parte también es la logística de transporte que te trae esa carga, parte también son los servicios de aduaneros para ingresar esa carga ahí, parte del ecosistema es el importador que te trae la maquinaria, parte del ecosistema son los insumos, fajillas, etcétera, todo es parte de un ecosistema, todo funciona, ¿no? Porque tú lo que haces es que armas estos corredores de logísticos y de proveeduría donde todo se une. El total es el ecosistema productivo. Lo que hace es que lo apalancas o se mejora, ¿no es cierto?, con una herramienta que es el régimen de zona franca. Y no debe ser una sola franca, que sean muchas zonas francas en el país. Yo creo que aquí deberíamos haber 50 zonas francas. Ahora, si tú me preguntas a mí dónde funcionan estos ecosistemas, dónde podrían funcionar, nosotros hemos estado analizando variables y ya nos hemos ido un poco más allá. Es decir, lo que estamos creando en Manabí ya aterrizó primero en un proyecto de zona franca que sí, es un proyecto propio, vamos a desarrollar 26 hectáreas, parte de eso va a ser zona franca. Si tú me preguntas, ¿es suficiente eso? Te digo, no. Las zonas francas costeras de ciudades pequeñas en Latinoamérica en promedio tienen entre 70 y 100 hectáreas, y en ciudades medianas o más grandes en promedio tienen entre 150 y 200 hectáreas. Entonces necesitamos mucho más o varias, ¿ok?, para poder satisfacer las necesidades logísticas de la región en promedio, ¿no?, en Latinoamérica. Pero si me preguntas dónde podríamos nosotros generar algo parecido, hemos identificado con un grupo de expertos en políticas públicas 21, le llamamos como sweet spots o corredores logísticos o potenciales para poder para replicar el modelo. Okay. Santo Domingo es uno de ellos. Las dos zonas fronterizas son uno de ellos. Es que deberíamos tener nosotros toda la franja fronteriza en el norte y en el sur, el régimen franco. Ahí están los clientes al lado, ¿no? Y viceversa. Guayaquil, por supuesto que sí. Guayaquil, con el tema del oro y todo la carga que ingresa a Guayaquil, con el corredor hasta Pozoras y la integración de todos esos puertos, ¿no? El corredor Manta, Quevedo y hacia la sierra, por supuesto, ahí está otro, ¿ok? Entonces, y así hay algunos, ¿no? Pero Darío, estos corredores no hieren susceptibilidades de caciques geográficos. Pero por supuesto. Claro. O sea, es que vas a tener... ¿Y cómo te saltas ese obstáculo? ¿Cómo lo resuelves? Yo creo que va a tomar un poco de tiempo nuevamente, que nos unamos mediante propósitos. Hay que en algún momento dejar a un lado la ideología. Pero ¿sabes qué es? Primero, información. Claro. Que la gente sepa y que diga, datos, a ver, ahora ya sé por qué cierta gente reclama la manta Quevedo. ¿Ya? Porque mucha gente en Manabí no sabe. No sabe, por ejemplo, que el 22% del banano del país, perdón, el 42% del banano del país está en la provincia de Los Ríos, y de eso la mitad está en la parte norte, que debería, por lógica, salir hacia el puerto de Manta. Pero Manta no exporta ni una caja de banano, y la pregunta es ¿por qué? No hay una vía. Y no solamente banano, madera, piña, 1000 otros productos que podrían salir con mayor facilidad y no ir a congestionar los puertos de Guayaquil, peor al de Pozoras, es como que te vas al apéndice, no vas allá a la esquina para ir a entregar tu carga. Entonces, esto es un tema de visión país, ¿ok? Y aquí también desprenderse, porque si es que protejo yo los intereses solamente de los puertos de Guayaquil o de Pozoras, en desmedro de los puertos naturales como el de Manta, déjalo que sea tunero nomás, y la carga contenerizada me la llevo hacia Guayaquil y Pozoras, también no estás pensando en país, ¿no? Y ahí hay un desprendimiento también de las autoridades al respecto. Hay temas importantes que tratar. Cuando Andrés propuso el tema, me pareció a mí sumamente atractivo e importante, porque lo que dice Andrés de los cacicazgos locales puede ser también, o también se puede dar en intereses provinciales, pues, ¿no? Entonces hay que dejar a un lado estos, digámoslo así, estos sentimientos, y hay que pensar en función de país, que nos vaya bien a todos, y no a unos ni a otros, sino a todos, que tengamos algo que todos podamos, del que todos seamos parte y del que todos formemos parte en todos los sentidos, lo que decías, en el trabajo, en los negocios, en todo, sobre todo en el empleo, ¿no? Correcto. Sí, o sea, en este momento, por ejemplo, yo soy autoridad de los ríos, por ejemplo, ¿no? Y digo, es que, ¿sabes qué? Yo quiero que la gente de los ríos vuele directamente hacia el exterior, por decirte, ¿no? ¿Ok?
¿Y por qué la provincia de Manabí ya tiene un vuelo de copa al día desde Manta y Los Ríos no lo tiene? Y hago eso yo, mi caballo de batalla, y digo políticamente, quiero un aeropuerto internacional desde Los Ríos. Está bien, como enunciado, pero ese no va a funcionar, porque así no funcionan las cosas, ¿ok? Pero si yo en cambio digo, ¿sabes qué? Yo quiero que Los Ríos tenga una herramienta como Zona Franca y voy a hacer acopio y cierto grado de transformación, porque no tiene industrias. La industria está la industria, el 80% de la industria de esas 4 provincias que incluye Los Ríos está todo en Manabí. Y de eso el 80% está entre Manta, Montecristi y Jaramillo. Entonces no tienes ni la mano de obra ni las capacidades instaladas. Entonces dices, no, pero yo sí voy a generar un tema de acopio y me voy a integrar en este corredor logístico para poder incrementar la producción y hacerme bueno en lo que yo ya soy para ese producto, agregarle valor y mandarlo a través del puerto de Manta. Hacia allá es donde debemos ir. Que es regresar al principio, entender qué es lo que eres. Para bueno, entonces los ríos tienen las mejores tierras para producir. Correcto. Se produce banano, cacao, café, arroz, etcétera, pero no tienes los centros de acopio, entonces tú puedes producir más, acopiar y luego lo mandas a... Correcto. Pero implica un desprendimiento importante. Sí, totalmente. Implica un desprendimiento. Más allá de que está basado en datos, me imagino que una vez que muestras la data lo entiendes mejor, pero implica un desprendimiento de la posibilidad de pensar yo merezco, y todos merecemos un aeropuerto. Claro. O casi todos merecemos un puerto, no lo puedes poner en Quito, pero igual. Sí, Darío, y hablando de eso de los aeropuertos, ya esto, te saco del tema. ¿Daular o Taura? ¿Dónde debe ser el aeropuerto de Guayaquil? Tú fuiste ministro de Transportes. ¿Qué dicen los técnicos? Bueno, yo no soy un técnico en temas de aeropuertos, ¿no? Si quisiera dejar... pero para mí es la base Taura con Daular. Sí, para mí. O sea, los dos. ¿Perdón? No, la base Taura, no Daular. Es solamente la base Taura ahí en Naranjal. Para mí haría muchísima más lógica. Puede suplir para hacer un centro aeroportuario para varias ciudades en el radio de influencia, incluyendo Cuenca. Ojo, si es que se logra tener una vía como la que dejamos nosotros, ya están los estudios, ¿no? Con la Carrera Expressway Corporation para una vía, creo que son 109 kilómetros desde esa área hasta Cuenca, incluyendo un túnel de, creo, 18 kilómetros debajo del Cajas. Si tú logras hacer eso, puedes estar en 1 hora y media ya en la costa y tener ahí el aeropuerto y volar desde ahí. Es mucho más sencillo, más loable que construir un aeropuerto nuevo en la ciudad de Cuenca, un aeropuerto internacional, ¿no? Ni siquiera hay tierra, creo, en el área de Tarqui, pero yo pensaría que es en el área de Taura, sí. Ahora, obviamente, no está en el Cantón Guayaquil, ya hay unos estudios. Vienen otras cosas. Eso no significa que en Daular no pueda funcionar, o sea, no estoy diciendo eso. Si tú me estás preguntando entre dos opciones ahorita, ¿no? Entonces, si no existiera ninguna de las dos. Regresamos al inicio, ¿no? Necesitas tomar decisiones basadas en datos, no puedes tomar decisiones basadas en intuición política o en favores políticos o en aspiraciones. Debíamos haber comenzado desde el inicio. Hoy no necesitas eso sino hasta el 2035, por si acaso. El aeropuerto aquí funciona muy bien. Entonces, está clarísimo. Hay tiempo para pensar. Pero la pregunta fue, ¿Daular o Taura? Yo te digo, para mí, Taura. Sí, y lo de 2035 es muy claro. No, y en general estos temas de data son clave. Correcto. O sea, temas que podemos decir que estamos sufriendo es el hecho que el puerto de Pozorja hoy sea mucho más activo, trata de ir el fin de semana a la playa y es una mierda. El tráfico es terrible, porque por ejemplo, no se pensó en que la misma carretera que se amplió un par de carriles y que se generó una concesión hoy iba no solo a mover turistas que vamos a disfrutar de la playa, sino mover transporte pesado por la misma vía a las mismas horas. A eso vamos. Entonces tú identificas estos corredores, identifica para qué eres bueno. Como visión país, el Estado dice, ok, en estas 3 áreas, por ejemplo, agroindustria, turismo, etcétera, nosotros vamos a priorizar estas áreas y tú creas el plan de desarrollo de acuerdo a eso. Dice, ok, estas carreteras yo necesito de esta manera, proyectándome en este tiempo. ¿Sí? No es que primero construye la carretera, que es una carretera concesionada para llevar gente a la playa turística y de un momento a otro generar un puerto y mandas 1.200 contenedores y colapsa, ¿no? Ahí el tema derido es que el BID dice turismo, agricultura y minería. Y yo soy industrial y te voy a decir, oye, pero no estás pensando en mí. Claro.
porque creo que no hemos terminado de convencer a las personas que debe haber una visión de país que va más allá de mi perspectiva personalísima de esta es mi visión del país. Claro. Pero el industrial yo creo que está involucrado en la mitad, porque si es un industrial que genera, no sé, valor agregado, botellas de plástico y empaques, ahí tiene mayores productos. Oye, no por nada la empresa, una de las más grandes, si no la más grande del mundo en cartones, que se llama Smurfit, acaba de comprar la cartonera Manaví, ahí en Manaví. Ahí está en Montecristi, la cartonera, que es una inversión inmensa, ¿no? Acaba de comprar esa cartonera y acabo yo de reunirme con el gerente allá y se están maravillados del potencial. Te voy a dar un dato aquí para que veas. Manaví exporta, o el año pasado, exportó 620 productos. 620 productos diferentes fueron exportados de Manaví, ¿ok? Pero el 97% de todas esas exportaciones fueron solamente 20 de esos 620 productos. 20 de los 620. ¿Ya? Esto es 2.800 millones de dólares. Y la mitad de los 2.800 millones de dólares, 1.400 millones, fue solamente pescado o pesca, ¿ok? Listo. Entonces tú puedes decir, sí, qué chévere, bueno, ¿y qué me quieres decir? Yo lo que veo es un inmenso potencial de que ahí tienes 600 productos que son el 3%. ¿Y por qué no estamos exportando más de eso? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que uno de esos de ahí se vuelva el nuevo pescado, o sea, el nuevo cacao, el nuevo... ¿sí? Es un mundo de oportunidades. Dime que no tengamos nada que producir. Ahí estaría preocupado yo, porque tienes que ahí competir en temas logísticos. ¿Sí? Solamente a ver mi posición geográfica. No. O servicios. O servicios financieros, lo que sea. No, tenemos una cantidad de cosas que podemos producir, pero no tenemos los encadenamientos productivos y no tenemos las herramientas necesarias. ¿Qué estamos haciendo? Proveer una de esas herramientas, que es el tema de zona franca, y con los desafíos y con las variables que les dije y las anclas, tratar de ser ese faro con esa luz que alumbre hacia el norte y que si nos siguen bien, los otros pues no nos van a seguir todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ahí vamos. Darío, muchas gracias. Sí, a la orden. Llegó la hora, Andrés, salimos tenemos que cerrar, tenemos que cerrar la puerta del cuarto rojo, agradecerle a Darío Gracias Herrera. A Darío Herrera. A la orden. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Así es. Gracias, Darío. Gracias, Eduardo. Gracias, Andrés. Y los voy a mantener al tanto de estos avances. Con todo gusto. Por favor. Muchas gracias. A la orden. Nos vemos. Hacemos un corte